Buenos días a todos y todas. Vamos a empezar nuestra clase de hoy, ya del lunes 27 de septiembre. Como les mencioné la semana pasada y como lo acabo de enviar también ahora por correo, esta es nuestra última clase que vamos a tener en conjunto los dos paralelos. Ya el día miércoles nos volvemos a separar en el paralelo 1 y el paralelo 2. Lo mismo para el jueves en taller y el viernes en la otra cátedra. Vamos a empezar el día de hoy viendo lo que nos queda de polinomios. El día viernes pasado estuvimos viendo cómo se suman polinomios, cómo se multiplican y hablamos sobre el algoritmo de la división, que estuvimos estudiando este teorema, el 2.10, que cada vez que tengamos f de x y g de x que pertenecen a k de x, donde k es un cuerpo, recordar siempre eso, que K lo vamos a entender como un cuerpo, y estos son polinomios con coeficientes en un cuerpo, tal que el grado de g de x sea mayor o igual a 0, es decir, que no es el polinomio nulo, porque recordar que el polinomio nulo no tiene grado, siempre van a existir únicos Q de x y R de x en K de x, tales que podemos escribir esta igualdad, donde f de x, que es el dividendo, siempre se va a poder escribir como el divisor por el cociente más el resto. Entonces el de acá es dividendo, divisor, cociente y resto. Donde el resto puede ser 0, es decir, la división es exacta, o el polinomio g de x divide al f de x, ambos significan lo mismo, o bien el grado del resto es más chico que el grado del g de x, que es lo mismo que cuando uno aprende a dividir en el colegio, cuando está como en tercero y cuarto básico, siempre lo que sobra, el resto viene a ser más chico que el divisor. ¿Y cómo medimos que sea más chico en los polinomios? Usando el grado, que tenga grado menor. Una observación importante es que el algoritmo de la división, este teorema, no es válido para z de x. ¿Por qué? Si yo tomo dos polinomios, por ejemplo, el x cuadrado más 3 y el 3x menos 1, no es posible encontrar un cociente y un resto en z de x. Y eso ocurre por lo siguiente. Si yo tomo x cuadrado más 3 y lo queremos dividir por 3x menos 1, recordando la división de polinomios que se estudia en el curso de álgebra 1, lo que uno hace es preguntarse el 3x por cuánto yo lo tengo que multiplicar para que me dé el x cuadrado. Y eso es por 1/3 x. ¿Y cuál es el problema ahí? El cociente que encontramos no va a pertenecer a z de x. Es por eso que el algoritmo de la división no es válida en este conjunto. Y aquí ocurre que z no es un cuerpo. Entonces, cuando tomemos coeficientes en un cuerpo, polinomios con coeficientes en un cuerpo, siempre va a ser válido el algoritmo de la división. Acá podemos ver inmediatamente que el cociente no queda con coeficiente en los enteros. Por eso no es válido en z de x, pero sí en q de x, r de x, c de x. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Antonella, Benjamín, ahí veo, Nadia, Michelle, Valeria, Víctor, Jürgen, Javiera, Danae, ¿todo bien? Perfecto. Entonces vamos con lo siguiente. Definición. Vamos a dar la definición de una raíz o cero de un polinomio, que es la misma que uno trabaja en el curso de álgebra 1 cuando partimos viendo polinomios. Vamos a estar trabajando con polinomios con coeficientes en un cuerpo K. Por eso está todo aquí con K. Un alfa, un número en K, se dice que es un cero o raíz de un polinomio f de x con coeficientes en K, si al evaluar el polinomio en alfa nos da 0.
¿Y qué significa evaluar el polinomio? Que cuando yo reemplazo el x por ese número, me tiene que dar 0. Por ejemplo, el polinomio p de x al cuadrado menos 5x más 6, tiene un polinomio con coeficiente en los reales, tiene dos raíces reales, que son el 2 y el 3. De hecho, si nosotros reemplazamos en el primer ejemplo, p en 2 nos quedaría 4 menos 2 por 5, que es 10, más 6, que eso da 0. Por eso el 2 es raíz. Y si calculamos p de 3, nos daría 3 al cuadrado 9, 5 por 3, 15, más 6, que esto también da 0. Es por eso que el 2 y el 3 son sus raíces. Para el ejemplo 2, el polinomio x cuadrado más 1, que es un polinomio que tiene coeficiente en los reales, no tiene raíces reales, pero sí tiene raíces complejas, que son el i y el menos i. Si nosotros reemplazamos en nuestro polinomio q el i, nos daría menos 1 más 1, que es 0. Y si reemplazamos el menos i, nos daría menos i al cuadrado, que eso es lo mismo que i cuadrado, que es menos 1, más 1 nos daría 0. Y el polinomio que tenemos acá, el polinomio g de x, que es la clase del 3 por x cuadrado más la clase del 2 por x más la clase del 1, que es un polinomio con coeficiente en z4 de x. Acá estamos dando un ejemplo donde el casi no es un cuerpo, porque z4, recordar, no es cuerpo. Este de acá no tiene raíces en z4. Y para probar eso basta ver que como z4 es finito, tiene la clase del 0, la del 1, la del 2 y la del 3, ninguna de ellas cumple. Y ese que está ahí lo vamos a hacer en la otra diapositiva. Para que hagamos el cálculo. Entonces, en la otra vamos a ver que no tiene ninguna raíz. Entonces, por ejemplo, calculemos g en la clase del 0. Eso nos daría la clase del 3 por la del 0 al cuadrado, más la clase del 2 por la del 0, más la clase del 1, que es la clase del 1. Por lo tanto, la clase del 0 no es raíz. Si lo evaluamos en la clase del 1, nos daría la clase del 3 por la clase del 1 al cuadrado, más la clase del 2 por la clase del 1, más la clase del 1. Esto es 3 más 2 más 1, que son 3, 4, 6, y 6 en Z4 es la clase del 2. Por lo tanto, la clase del 1 no es raíz. Después, la clase del 2 sería la clase del 3 por la del 2 al cuadrado, más la clase del 2 por la del 2, más la clase del 1. Acá daría 3 por 4, eso es 12, que acá sería la clase del 0, más la clase del 4, más la clase del 1. Esto nos daría 17, que en Z4 eso es la clase del 1, por lo tanto la clase del 2 no es raíz. Y nos falta uno solo, la del 3. Entonces veamos qué pasa con ella. Nos quedaría la clase del 3 por la del 3 al cuadrado, más 2 veces la clase del 2 por la clase del 3, más la clase del 1. Son 9 por 3, 27, más 6, más 1. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 es lo mismo que 4 por 8 es 32, sobrarían 2. Por lo tanto, la clase del 3 no es raíz. Por eso, el polinomio g de x
que pertenece a Z4 de X, no tiene raíces, ya que las probamos todas y ninguna es. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Valeria, Roxana, Nadia, Michelle, Jürgen, Javiera, Ignacia, Antonella, Camila, Constanza, Danae, ¿todo bien hasta aquí? Perfecto. Entonces, el ser una raíz, la definición uno la puede hacer para cualquier conjunto de polinomios, no necesariamente para polinomios con coeficiente en un cuerpo, solo que esos son los que más nos va a interesar estudiar. Acá, recordar que el Z4 no es un cuerpo, pero la definición de ser raíz es la misma, que evaluado nos dé 0. Si no da 0, entonces el elemento no es raíz. Entonces vamos viendo aquí ahora el siguiente teorema, que nos da una conexión entre dividir un polinomio y el tener una raíz, cómo podemos factorizar. Entonces, teorema 2.14, sea alfa un elemento en K, un 0 o raíz de un polinomio f de x con coeficiente en K de x, él va a ser 0 o raíz si y solamente si x menos alfa divide a mi polinomio. Y esta demostración hay que hacerla en una dirección y en la otra, pero es una demostración que es la misma que uno hace en álgebra 1 para los reales, para polinomios con coeficiente en los reales. La generalización a cualquier cuerpo K va a ser la misma demostración. Entonces vamos a hacer un lado primero. Para allá, nuestra hipótesis es que alfa que está en K es raíz de f de x, que es un polinomio con coeficiente en K de x, y nuestra tesis es probar que x menos alfa divide a f de x. Recordar que ese símbolo es el de divide. Entonces, ¿qué podemos hacer? La demostración sea f de x, este polinomio con coeficientes en K, y usemos el algoritmo de la división. Entonces, sea ese polinomio con coeficientes en K y x menos alfa, usando el algoritmo de la división, existen únicos q de x y r de x en K de x, tal que el r de x es 0 o el resto puede ser 0 o su grado es menor del polinomio por el que yo estoy dividiendo. De este tiene grado 1 o el grado de r de x, que ahí me falta una r, el grado de r de x es menor estricto a 1, es decir que tiene grado 0, es decir es una constante. Entonces, usando el algoritmo de la división, ¿qué se puede hacer? Porque estos polinomios tienen coeficientes en K, el f de x está en K de x, y este también está en K de x, porque el alfa está en K. Usando el algoritmo de la división, que siempre se puede aplicar para esos polinomios, va a existir un único cociente y un único resto, donde el resto puede ser 0 o su grado es menor que 1. Entonces, nos quedaría que el f de x se va a escribir como el x menos alfa por este cociente más el resto. Y si nosotros ahora evaluamos en alfa, obtenemos que nos daría f de alfa es igual a alfa menos alfa por q de alfa más el resto. Pero acá el resto nosotros le podemos dar una forma, le podemos llamar a. ¿Por qué? Porque el resto viene a ser 0 o un polinomio de grado menor que 1, es decir, una constante.
Entonces, al R de X le podemos llamar A, donde A es un elemento que está en K, que puede ser 0 o alguien distinto de 0, pero va a ser un número. ¿Por qué? Usando el algoritmo de la división, el resto es 0 o es un polinomio de grado 0. ¿Y cuáles son los polinomios de grado 0? Cualquier constante no nula. Entonces aquí, al evaluar, nos queda esto. ¿Pero qué ocurre acá? Alfa es raíz del polinomio f de x, por hipótesis. Alfa es un 0 del polinomio, o raíz. Eso quiere decir que f de alfa nos daría 0. Y esto de acá también es 0, porque alfa menos alfa es 0. Entonces, el a vale 0. Es decir, el resto de la división es 0. ¿Y qué significaría eso? Lo que nos dice que x menos alfa divide a f de x. Porque ¿qué significa que lo divida? Que el f de x se escribe como x menos alfa por otro polinomio. Porque estamos llegando a que este de aquí vale 0. Entonces ahí tenemos que lo divide. Hasta ahí. ¿Se entiende la primera parte de la demostración? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta ahí? Perfecto. Y vamos a ir con la segunda parte. Para el otro lado, nuestra hipótesis es que x menos alfa divide a f de x y la tesis es probar que alfa en K es raíz de f de x. Entonces tenemos que x menos alfa divide a f de x y hay que probar que es raíz o 0 del polinomio. Entonces, ¿cómo x menos alfa divide a f de x? Existe un polinomio, como uno le quiera llamar, existe q de x en k de x, tal que el f de x se escribe como x menos alfa por q de x. Eso significa que lo divide, que el f de x se escribe como x menos alfa por otro polinomio. Entonces ahora, evaluando en alfa, tenemos que f de alfa es igual a alfa menos alfa por q de alfa, donde esto es 0. Entonces tenemos eso, es decir, que f de alfa es 0. ¿Y qué significa que f de alfa es 0? Lo que nos dice alfa en K es raíz de f de x. Y eso nos salió mucho más directo. Tenemos que divide, entonces está esta igualdad, y evaluando en alfa nos quedaría que f de alfa vale 0, porque esto es 0 por algo, que eso es 0. ¿Y qué significa que f de alfa sea 0? Que es raíz del polinomio. Entonces ahí ya tendríamos lista la demostración. Hasta aquí todo bien. Javiera, Javi, Roxana, Valeria, Víctor, Nadia, Michelle, Maite, Jürgen. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguien se perdió? Perfecto. Sí. La demostración es la misma que uno hace en el curso inicial de álgebra para polinomios con coeficientes en R. Es la misma para polinomios con coeficiente en K, cualquier cuerpo. Usamos el algoritmo de la división en un lado y en el otro ya es más directo. También este teorema se le conoce como el teorema del factor. Esa es otra forma de llamarlo, teorema del factor. Entonces, tener una raíz me significa a mí tener una factorización, que el f de x va a ser x menos alfa por otro polinomio. Entonces, sigamos ya avanzando. Y ahora vamos a ver este corolario, que es lo que uno conoce como el teorema del resto. Así se le ve en el curso inicial de álgebra.
sea f de x en k de x, el resto al dividir f de x por x menos a es justamente f de a. Y esta demostración no es compleja. Tenemos lo siguiente. Sea f de x un polinomio con coeficiente en k. Y voy a poner x menos alfa, otro polinomio con coeficiente en k de x. Entonces tengo dos polinomios en k de x. Usando el algoritmo de la división, existen únicos q de x y r de x, tales que f de x se escribe como x menos a por q de x más r de x, donde r de x es 0 o el grado de r de x viene a ser menor que 1, porque estoy dividiendo por un polinomio de grado 1, así que su grado tiene que ser menor que 1. Es decir, el r de x es una constante. Es un número, una constante. ¿Cómo podríamos llamarla? No le voy a llamar a porque aquí estoy usando el a. R de x es igual a un c, que es un número que está en k de x, que puede ser 0 o cualquier número distinto de 0. Como lo que habíamos dicho en la parte anterior. Y aquí ya estamos casi listos. Entonces estoy tomándome un polinomio, me estoy tomando el polinomio x menos a, estoy usando el algoritmo de la división, lo que me da un cociente y un resto, donde el resto puede ser 0 o el grado de él tiene que ser estrictamente menor del grado por el cual yo estoy dividiendo, que es 1. Entonces al final va a ser 0 o un polinomio de grado 0, lo que quiere decir que es un número, es una constante, donde es un número en k. Entonces ahora, si yo evalúo en A, la igualdad que tengo aquí, si yo la evalúo en A, obtenemos lo siguiente. Evaluando x igual a, obtenemos que mi polinomio me va a quedar f de a es igual a menos a por q de a más el resto, donde el resto era una constante que le voy a llamar c, habíamos dicho era un número. Entonces acá esto me queda 0, por lo tanto f de a es igual a c. Así, el resto de la división, que venía a ser este c que yo tengo acá, aquí es igual a f de a. Entonces el resto de la división es simplemente f de a. Y ahí tendríamos ya listo la demostración de este corolario. Entonces si yo tengo un polinomio y lo quiero dividir por x menos a, el resto va a ser simplemente tomar mi polinomio y evaluarlo en a. Hasta aquí. ¿Se entiende la demostración? ¿Alguien se perdió? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Uy. Sí, todo bien, perfecto. Voy a hacer un ejemplo para que quede más claro, igual para ver cómo usarlo. Ejemplo. Entonces, sea, voy a darme un polinomio, por ejemplo, en R, 3x cuadrado más 4x más 5, un polinomio con coeficientes en R. Determine el resto al dividir por x más 1. Entonces, ¿qué me dice a mí el teorema anterior? Me dice
Que si yo tengo un polinomio, el resto al dividir por x menos a va a ser f evaluado en a. Entonces, ¿en cuánto tendría que evaluar este polinomio para obtener el resto? P evaluado en cuánto. En menos 1. Muy bien. Esto de acá viene a ser x menos a. Por lo tanto, el a tiene que ser menos 1. Porque si el a vale menos 1, va a quedar x más 1. Entonces evalúo mi polinomio en menos 1, lo que me daría 3 por menos 1 al cuadrado, más 4 por menos 1, más 5. Y esto me queda 3 menos 4 más 5. Eso de ahí son 8, 4. Entonces el resto al hacer esta división nos daría 4. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el polinomio p de x, cuando yo lo divido por x más 1, me va a dar un cociente que no lo estoy pidiendo y me sobra 4, donde ese vendría a ser el resto. Hasta ahí, ¿se entiende el ejemplo? ¿Alguien se perdió? ¿Todo bien hasta aquí? Perfecto. Entonces vamos viendo lo siguiente. Proposición 2.16. Un polinomio f de x que está en k de x de grado n mayor o igual a 1 tiene a lo más n raíces. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Si yo tengo un polinomio de grado 1, a lo más tiene una raíz. Si tengo un polinomio de grado 2, a lo más tiene 2 raíces. A lo más. Si tengo un polinomio de grado 10, a lo más tiene 10 raíces. Por ejemplo, recordar acá que nosotros nos dimos un polinomio con coeficientes en R y en R no tiene raíces. Por eso dice a lo más. Porque hay veces que en el conjunto no alcanza sus raíces, sino que las alcanza en un conjunto más grande. Por ejemplo, acá, el polinomio x cuadrado más 1, que tiene coeficiente en los reales, no tiene raíces en R, pero en C, en el conjunto de los números complejos, sí. ¿Y cuántas tiene? 2. Entonces, a lo más tiene 2 raíces, que es su grado. Y esta demostración la vamos a hacer por inducción. Yo voy a ir explicando quizás los detalles que pueden faltar acá. Vamos a proceder por inducción. Entonces, como el polinomio estamos tomándolo de grado mayor o igual que 1, vamos a ver el caso de que tenga grado 1. Si f de x tiene grado 1, entonces el polinomio se escribe de esta manera, como ax más b. Porque no necesariamente el x está solito. Cuando el coeficiente que acompaña al x es un 1, es decir, 1x o simplemente x, uno dice que el polinomio es mónico. Y eso lo voy a escribir aquí. Observación. Si nosotros tenemos CA P de x de la forma a sub n x a la n hasta a sub 1x más a sub 0 de grado n, para decir que este es el mayor exponente del x donde ese coeficiente es no nulo y el a sub n vale 1, se dice que P de x es mónico. Ejemplos de polinomios mónicos tenemos muchos. Por ejemplo, x al cubo más 7x cuadrado más 2 menos 3 es un polinomio mónico. O por ejemplo, en R de x. O por ejemplo, x a la 11 más la clase del 3 por x más la clase del 2 en z5 de x también es un polinomio mónico. El que está acompañando aquí vendría a ser la clase del 1 y aquí el número 1 de los reales. Entonces, cada vez que el que tiene mayor grado, en la suma, su coeficiente que lo acompaña es un 1, se dice que el polinomio es mónico.
cuando el coeficiente principal o dominante viene a ser 1, el polinomio se llama mónico. Pero no necesariamente todos los polinomios son mónicos. Hay algunos que lo son y hay otros que no. Es por eso que en la demostración nos damos un polinomio de grado 1 de manera general, con una A. Entonces aquí tenemos un polinomio de grado 1 y tiene una raíz. ¿Cuál viene a ser su raíz? El menos b partido en a. Esa es su raíz. Uno la puede obtener factorizando. Por ejemplo, si nosotros factorizamos por a, esto nos queda x más b partido en a, y ahí es claro que la raíz es el menos b por a. Porque si yo reemplazo menos b por a, estos se simplifican y daría 0. Se cancelan, perdón, y daría 0. La otra forma de ver es que esa es su raíz, evaluamos, y al evaluar nos daría a por menos b partido en a más b. Se simplifican y eso da 0. Entonces ahí tendría una raíz. Un polinomio de grado 1 tiene a lo más una raíz que es esta que está acá. Hay veces que esa raíz queda en el conjunto o hay veces que está en un conjunto más grande. Por ejemplo, la de los reales. Nos dimos un polinomio con coeficiente en los reales, como el x cuadrado más 1, y esa raíz no estaba ahí, sino que estaba en los complejos. Pero el polinomio no tiene más raíces que su grado. Entonces ahora vamos a suponer que un polinomio de grado n tiene a lo más n raíces. Y vamos a demostrar para un polinomio de grado n más 1. Entonces, sea f de x un polinomio de grado n más 1. Esa viene a ser nuestra tesis de inducción. Si f de x no tiene raíces, entonces se cumple inmediatamente. ¿Qué puede pasarle al f de x que tiene grado n más 1? Puede que no tenga raíces en el conjunto, y si no tiene, a lo más tiene n más 1, por lo tanto se cumple, porque no tiene ninguna, como el x cuadrado más 1. Eso hay que tener en la mente, él no tiene raíces en el conjunto de los reales. Pero ¿qué pasa si tiene? Si f de x tiene un 0 o una raíz en k, yo lo puedo escribir de esta manera, como x menos a por otro polinomio, por el teorema del factor. Entonces, al f de x de grado n más 1 puede tener que no tenga raíces, y ahí se cumple al tiro. Tiene a lo más n más 1 raíces, no tiene, así que a lo más tiene n más 1. O puede que tenga una, tenga por ejemplo una raíz en k. ¿Qué significa que tenga una raíz? Que yo lo puedo escribir como x menos su raíz por otro polinomio, donde el grado de ese otro polinomio es n, para que el producto me dé un polinomio de grado n más 1. Así, el g de x tiene a lo más n raíces por hipótesis de inducción. ¿Y qué se tiene ahí? Si este de acá tiene grado n, por hipótesis de inducción, tiene a lo más n raíces. Con la otra que tenemos aquí, el f de x tendría a lo más n más 1 raíces. Y ahí estaríamos listos. Entonces lo probamos para el caso de n igual 1, encontramos la raíz, asumimos que es válido para n, para un polinomio de grado n, y nos dimos un polinomio de grado n más 1. Ese polinomio puede pasar que no tenga raíces, entonces ahí se cumple inmediatamente que tiene a lo más n más 1 raíces porque no tiene. Y si tuviera una raíz, lo factorizamos y nos queda justamente un polinomio de grado n. Sobre él usamos la hipótesis de inducción, es decir, que él a lo más tiene n raíces, con la otra raíz que tengo adelante, a lo más tendría n más 1 raíces. Y ahí estaríamos listos con la demostración. Hasta aquí, Víctor, Valeria, Roxana, Nadia, Michelle, Maite, Javiera, Jürgen, Ignacia, Danae, Constanza, Camila, Antonella, Benjamín. ¿Todo bien hasta aquí? Perfecto. Ahora vamos a estudiar un teorema que es bien conocido, también lo trabajamos en álgebra 1, que es el teorema de las raíces racionales.
Este teorema sirve mucho para ver las raíces racionales de un polinomio con coeficientes en los enteros. Entonces, sea f de x el polinomio a sub 0 más a sub 1x hasta a sub n por x a la n, un polinomio con coeficiente en los enteros. Si b partido en c es un, debería decir, es un elemento en Q. En Q de X también está bien, pero en sí es una fracción, entonces en Q es suficiente, con máximo común divisor entre ellos igual 1. Eso quiere decir que esta de acá es una fracción irreductible. Es decir, por ejemplo, como el 2/5, pero no como el 2/4, porque ahí el máximo común divisor entre ellos no es 1, sino que es una fracción irreductible o irreducible. Ya no se puede seguir simplificando. Eso es lo importante. Entonces, si yo tengo una fracción donde el máximo común divisor entre b y c es 1, va a ser una raíz del f de x, va a cumplir lo siguiente. Si ella es una raíz, entonces cumple que el numerador divide a la sub 0, que es el constante, y el denominador divide a la sub n, que viene a ser el dominante. Entonces, el numerador divide al constante y el denominador divide al dominante o principal o líder, a la sub n. Y vamos a hacer la demostración. La demostración es bien directa. Hay que usar sí un argumento de teoría de números que ahí yo se los voy a explicar, pero es una demostración bastante directa. Entonces, sea f de x el polinomio que tenemos aquí, a sub 0 más 1x hasta el a sub n por x a la n, un polinomio con coeficiente en z. Como b partido en c es raíz de f de x, se cumple lo siguiente. Tenemos que él es raíz. Hay que demostrar que esto pasa. Tenemos que probar que esto es lo que pasa. ¿Qué significa que sea raíz? Que al evaluar da 0. Es decir, f de x evaluado en b partido en c daría 0. ¿Y cómo me queda el polinomio evaluado en eso? De la siguiente manera, como a sub 0 más a1 por b partido en c más a sub n por b elevado a n por c elevado a n. Así que ahí tendríamos esta igualdad. Ahí. Y este de acá, este n, lo voy a hacer más abajito para que no se confunda. Ahí. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Todos? ¿Alguien se perdió? Tomamos el polinomio y lo evaluamos en b partido en c, que es una raíz. ¿Qué significa que sea una raíz? Que da 0. Por eso nos quedó un 0 en el lado izquierdo. Y ahora tenemos esta igualdad que está acá. Lo que voy a hacer ahora es dejarlo sin fracciones, entonces voy a multiplicar todo por c elevado a n. De esa manera me va a quedar 0 a este lado, porque 0 por c elevado a n es 0. Después me va a quedar a sub 0 por c elevado a n más, aquí me voy a simplificar un c, así que me va a quedar a sub 1b por c elevado a n menos 1, hasta el último, que aquí el c elevado a n se va a simplificar con este y me va a quedar simplemente el a sub n por el b elevado a n. Hasta ahí. ¿Esa parte se entiende? ¿Alguien se perdió? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces ahora voy a llevar este coeficiente al otro lado y me quedaría menos a sub 0 por c elevado a n por lo que yo tengo aquí.
a sub 1b, c elevado a n menos 1, más punto, 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 a sub n, b elevado a n. ¿Y qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que nosotros queremos probar? Que el b divide a la sub 0. Eso significa que el a sub 0 se escribe como b por alguien, por algún q. Y queremos también probar que el c divide a la sub n. ¿Qué significa eso? Que la sub n se escribe como c por alguien, por algún t. Entonces aquí tenemos el a sub 0 y aquí tenemos cosas que tienen b. Entonces de ahí voy a factorizar por b. Entonces me quedaría a sub 1 por c elevado a n menos 1 hasta el a sub n por b elevado a n menos 1. Entonces ahí factorizamos por b. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Yo tengo a sub 0 por c elevado a n igual a b por alguien. Y acá tengo un producto igual a b por alguien. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Cómo? El máximo común divisor entre el b y el c es 1, esto quiere decir lo siguiente, que si yo tengo que el máximo común divisor entre el b y el c es 1, esto implica que el máximo común divisor entre el b y el c elevado a cualquier potencia también va a ser 1. Entonces, si el máximo común divisor entre este y el c es 1, entre él y cualquier potencia del c también va a ser 1. Entonces aquí yo tengo que como ese máximo común divisor es 1, nos quedaría que el b en este caso divide justamente a la sub 0. Entonces yo tengo aquí que el b divide a un producto. Y ese es el lema que uno utiliza. Volvemos al tiro ahí. Si nosotros tenemos que el b divide a un producto, por ejemplo, al a por x, y el máximo común divisor entre el b y el x es 1, entonces el b obligatoriamente tiene que dividir al otro valor, al a. ¿Qué es lo que ocurre acá? El b está dividiendo un producto al menos a sub 0 por c a la n. Pero como el máximo común divisor entre el b y el c a la n es 1, está obligado a dividir al otro, a la sub 0. Y eso es justamente lo que uno quiere probar. Y ese es el lema que se utiliza de teoría de números. Si yo tengo que a, b y x son enteros, tales que el b divida un producto y el máximo común divisor entre el b y el x es 1, entonces el b divide al otro número. Hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien se perdió? ¿Estamos bien? ¿Está claro? Y ya nos faltaría la otra, que sale del mismo lugar. Entonces aquí despejamos el a sub 0 por c a la n, porque teníamos que usar un a sub 0. Ahora queremos usar el a sub n. Tenemos que mostrar que el c divide a la sub n. Entonces vamos a tomar la misma igualdad, considerando la misma igualdad, que la voy a escribir aquí, que es 0 igual a sub 0 por c a la n más a sub 1 por b por c a la n menos 1, hasta el último, que es a sub n por b a la n. Si ese lo despejo, menos a sub n por b a la n, me queda lo que yo tengo aquí. A sub 0 por c a la n más a sub 1 por b por c a la n menos 1, hasta el término anterior, que es el a sub n menos 1, el b, si ustedes se fijan, va subiendo. Y el c va disminuyendo acá. Entonces, en el término que está aquí, que es el anterior, que si uno no lo ve, lo puede encontrar desde acá. Este de acá es el a sub n menos 1
por b elevado a la n-1 por c elevado a la n-1. Ese es el término anterior. Por lo tanto, si yo multiplico por c a la n, me queda a sub n-1 por b elevado a n-1 por un c. Fíjense aquí que si este es el denominador y estoy multiplicando por este, me quedaría un c. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos este y lo llevamos al otro lado y buscamos el término anterior a él. Entonces ahora tenemos menos a sub n por b elevado a n, y aquí voy a factorizar por c. Me queda a sub 0 por c a la n-1, a sub 1 por b por c a la n-2, hasta el último, a sub n-1 por b a la n-1. ¿Qué tenemos aquí? Que el c divide al producto. ¿Por qué lo divide? Porque este producto se escribe como c por alguien. Pero el c divide al producto, pero como el máximo común divisor entre el c y el b es 1, se cumple que el máximo común divisor entre el c y el b a la n también es 1. Y como el c divide a un producto, por el lema que escribimos en la siguiente página, tenemos que c obligatoriamente divide a la sub n. Como este c divide a un producto, pero su máximo común divisor con este es 1, tiene que dividir al otro. Y ahí tendríamos ya lista la demostración. Hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguien se perdió? Profe, Dígame. creo que le faltó el menos en el A sub n. Al Ya. último. Aquí al final de que divide, Sí. ya, es que si divide al positivo, también divide al negativo. Eso es lo que estoy pasando como por alto, por una observación. Porque si tú tienes que el C divide, por ejemplo, al A, ¿eso qué significa? Que el A se escribe como C por un Q. Pero si ahora tú cambias el signo, el C también divide al menos A, porque el menos A se va a escribir como menos C por Q. Entonces, que el C divida a un número, por ejemplo, positivo, también va a dividir al negativo, porque basta tomar al Q con el signo contrario. Entonces acá uno tiene que el C divide al menos a sub n, pero si divide a ese también va a dividir al positivo, porque el valor que existe uno le pone otro signo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, perfecto. Y con un ejemplo de números, para que quede más claro, por ejemplo, si el 2 divide al 6, eso significa que el 6 se escribe como 2 por 3. Y este es el que existe. Pero el 2 también divide al menos 6, porque el menos 6 se escribe como 2 por, y ahí le cambiamos el signo, menos 3. Entonces, que divida al positivo implica que divida al negativo, y si divide al negativo también divide al positivo. Por eso uno olvida aquí el signo, porque al dividir al menos a sub n, también divide al a sub n. Lo mismo ocurre aquí en el siguiente, tendríamos que el b divide al menos a sub 0, pero si lo divide a él, también divide al positivo. Y ahí con el ejemplo en números queda mucho más clarito. Ahí. Entonces vamos a hacer un ejercicio para poder aplicar este teorema. Aplicando el teorema anterior, determine las raíces racionales si existen de este polinomio. Si nos fijamos, este es un polinomio con coeficiente en los enteros. Entonces el teorema me dice que si tiene raíces racionales, debe cumplir ciertas características. Si el b partido en c es una raíz, debe cumplir lo siguiente, que el b tiene que dividir a la sub 0, que en este caso vale 6, y el c tiene que dividir a la sub n, que en este caso vale 1.
Por lo tanto, con esto nosotros podemos encontrar todas las posibles raíces racionales y ver cuáles son. Si hay alguna de ellas que nos sirve, esas son todas las que hay. Por ejemplo, si yo encuentro de posibles raíces 10 y solo una me sirve, es porque tiene solo una raíz racional, porque para que tenga tiene que estar en ese conjunto. Si me sirven 5 es porque tiene esas 5 raíces racionales, no tiene más. El teorema nos permite encontrar todas las raíces racionales de un polinomio que tiene coeficientes en los enteros. Entonces acá el b divide al 6. Entonces tengo que ver todos los que dividen al 6. Al 6 lo divide el más menos 1, el más menos 2, el más menos 3 y el más menos 6. Y el c divide al 1, por lo tanto puede ser el 1 o el menos 1. Entonces nuestras posibles raíces son de la forma b partido en c. Aquí no hay llegar y dividir todos con todos, es un orden. Los b posibles partido en los c posibles. Entonces, si nosotros tomamos este y lo dividimos por esto, nos va a dar con los signos al revés nomás. Entonces son lo mismo, más menos 1. Después, si tomamos este y lo dividimos por el c, nos quedaría el más menos 2, después el más menos 3 y el más menos 6. Y hay que ver si alguno de ellos es una raíz. Y eso lo vamos a hacer en equipos. Entonces, Antonella, Benjamín y Camila, ustedes revisen el más menos 1 y veamos si alguno de ellos es raíz. Después, Constanza, Danae, Deney, ustedes revisen el más menos 2. Ignacia, Javiera y Javiera con Jürgen, el más menos 3. Maite, Michelle, Nadia y Roxana, el más menos 6. Sofía, usted puede revisar el más menos 1, Valeria el más menos 2 y Víctor el más menos 3. Veamos si alguno de ellos es raíz. Entonces ahí ustedes por el chat me dicen es o no es. ¿Qué significa que sea? Que al evaluar nos da 0. Entonces veamos si alguna de ellas cumple o no. En este caso, sus posibles raíces racionales son enteras. Aquí nos dieron puros casos enteros. Ya, el 1 y el menos 1 no, el 3 sí es, ya. Entonces vamos a ir anotando lo que encontraron los compañeros. El f de 1 dio distinto de 0, le vamos a llamar f de x al polinomio. El f de menos 1 también dio distinto de 0. El menos 3 no, ya. El f de 3 sí cumplió, así que vamos a hacer el cálculo. 3 a la cuarta menos 5 por 3 al cubo más 7 por 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 6. 3, 9, 81, 5 por 27, 135, 9 por 7, 63, menos 15 más 6. 81 menos 135 más 63 menos 15 más 6 da 0. Por lo tanto, estaba bien. El 3 es raíz. Voy a mirar al tiro lo que me están diciendo en el chat. El menos 3 no, el 6 no lo es, el menos 2 tampoco. Ok, el 6 no lo es. El 2 es y el menos 2 no. Ok. Entonces, el menos 3 no daba. El menos 2 tampoco daba. El 6 también me dijeron que no daba. Ya, del menos 6 no han dicho nada, pero dijeron que el 2 sí. Entonces voy a hacer el cálculo para el 2. 2 a la cuarta
menos 5 por 2 al cubo, más 7 por 2 al cuadrado, menos 5 por 2 más 6. 2 a la cuarta, el menos 6 tampoco, ya, lo anotamos al tiro. 2 a la cuarta es 2, 4, 8, 16, menos 8 por 5 es 40, 4 por 7 es 28, menos 10 más 6. Tengo acá 16 más 6, esos son 16, son 22, más 28 son 50. Menos 50, 0. Por lo tanto, el 2 es raíz. Así que todas sus raíces racionales son el 2 y el 3. No tiene más. Por lo tanto, sus otras raíces pueden ser reales, que no sean racionales, es decir, como el raíz de 2, el raíz de 3, números irracionales, o pueden ser complejas. Entonces, tiene dos raíces racionales. Aquí encontramos los posibles candidatos y solo nos sirvió el 2 y el 3. Todos los otros no. Y ahí en equipos ustedes encontraron que los que no eran y otras personas que el 3 y el 2 sí eran. Entonces, hasta ahí. ¿Se entiende bien? Antonella, Constanza, Danae, Benjamín, Javiera, Michelle, Valeria, Sofía, ¿todo bien? Perfecto. También, algo que uno puede hacer es ir a Wolfram. Yo creo que ya todos saben usar Wolfram. Escribimos el polinomio y Wolfram nos da las raíces. Y en este caso nos da el 2 y el 3, que nosotros usando el teorema lo encontramos, y nos dice cuáles son sus otras raíces. En este caso son raíces complejas, el i y el menos i. Nosotros también podemos encontrar esas raíces usando división sintética. Por ejemplo, tomamos este polinomio y usamos división sintética por el 2, así nos daría un polinomio de grado 3. Volvemos a usar división sintética por el 3, que era la otra raíz, y nos daría un polinomio de grado 1, que es justamente este, el x cuadrado más 1. Y nosotros al x cuadrado más 1 sabemos encontrarle sus raíces, que son el i y el menos i. Entonces, de esa manera uno lo puede factorizar. Ya vamos con lo último, a ver, aquí. ¿De dónde saqué el b y el c? Del teorema. ¿Qué dice el teorema? Si tiene una raíz racional, el b tiene que dividir a la sub 0, que ese es el constante. ¿Cuál es el constante aquí? El 6. Y el c tiene que dividir al a sub n, que ese es el dominante. ¿Y cuál es el dominante aquí? El 1, que no aparece ahí. ¿Ahí sí? Ahí sí. De nada. Siempre que el polinomio f de x sea mónico, es decir, que al dominante lo acompañe un 1, las raíces van a ser racionales, que van a ser enteras, porque siempre nos va a quedar c dividiendo a 1, y ahí nos van a dar puras posibles raíces enteras. Eso ocurre cuando el polinomio es mónico, es decir, que este número es un 1. De manera general, si lo vemos acá en el teorema, si este que está acá es un 1, es decir, más x a la n, nos va a quedar que el c divida 1, y ahí los posibles candidatos van a ser b partido en c, que vale 1. Sus posibles divisores son el 1 o el menos 1, entonces nos quedarían puros candidatos enteros, como en el ejemplo. Vamos viendo ya lo último. Definición. En K de X, un polinomio se dice irreducible o irreducible sobre K de X si solo si no se puede escribir como producto de dos polinomios no constantes de grado menor. Y en caso contrario es reducible. La otra manera de definir esto es definir lo que es reducible. Por ejemplo, un polinomio P de X en K de X es reducible
si se escribe, si se escribe como producto de polinomios en K de X de grados estrictamente menor. En caso contrario, es decir, que no se pueda escribir como producto de polinomios de grado estrictamente menor, en caso contrario se dice irreducible. Entonces uno siempre habla sobre algún conjunto, porque hay polinomios que son irreducibles en un conjunto, pero reducibles en otros. Por ejemplo, el polinomio x cuadrado más 1 es irreducible en R de x, porque no se puede escribir como producto de polinomios de grado estrictamente menor. Porque como tiene grado 2, la única forma de escribirlo como polinomios de grado más chico es usando un polinomio de grado 1 y otro polinomio de grado 1. El problema es que esos polinomios de grado 1 no tienen coeficientes en los reales, sino que en los complejos. Entonces, el x cuadrado más 1, yo lo puedo escribir como x menos y por x más y, pero esa escritura es válida solo sobre C, con coeficientes en los complejos. Es por eso que es reducible en C de X, pero irreducible en R de X, porque en R de X no se puede escribir como polinomios de grado estrictamente menor, pero en C de X sí. Por ejemplo, el polinomio x cuadrado más x más la clase del 1 es irreducible en Z2 de X. Y como es un polinomio de grado 2, la única forma de escribirlo como producto de polinomios de grado más chico es usar un polinomio de grado 1 y otro polinomio de grado 1. Pero aquí es fácil ver que no tiene raíces. ¿Por qué no tiene raíces? Porque si uno se fija aquí, si reemplaza la clase del 0 da 1 y si reemplaza la clase del 1 da 3, que es lo mismo que la clase del 1. Entonces, irreducible, porque no se puede escribir como producto de polinomios de grado más chico. Y el polinomio x a la cuarta menos un cuarto, nosotros lo podemos escribir como x menos un medio, por x, o sea, x cuadrado menos un medio por x cuadrado más un medio, como producto de dos polinomios de grado estrictamente menor, donde los coeficientes están en q, por lo tanto es reducible en q de x, pero es irreducible en z de x. Y de hecho ese polinomio que está ahí tampoco tiene coeficiente en z, entonces no va a ser posible escribirlo como polinomios de grado más chico en z. Entonces hasta ahí se entiende. ¿Dudas, consultas, preguntas? Entonces siempre es importante decir sobre qué conjunto. Hay veces que sobre ciertos conjuntos son irreducibles y sobre otros son reducibles. La definición de reducible es más fácil. Un polinomio es reducible si se escribe como producto de polinomios de grado más chico, estrictamente más chico. Y si no pasa eso, es irreducible. Y ahora vamos a ver el siguiente teorema que dice: sea f de x un polinomio con coeficientes en k de grado 2 o grado 3. De grado 2 o grado 3. Va a ser irreducible si y solamente si no tiene raíces en k. Entonces esta demostración no es compleja y la vamos a hacer para ambos lados. Nuestra hipótesis es que es irreducible. Y la tesis es mostrar que no tiene raíces para un lado. En K. Si yo quiero probar que algo no tiene, supongo que tiene y llego a una contradicción.
sea f de x un polinomio en k de x de grado 2 o 3 irreducible. Eso es todo lo que yo tengo de hipótesis, que es un polinomio con coeficiente en k de grado 2 o 3, y esta es la hipótesis para una dirección, que es irreducible. Supongamos que tiene una raíz. Supongamos que f de x tiene una raíz en k, llamada alfa. Entonces, por el teorema que vimos antes, el f de x se va a poder escribir como x menos alfa por otro polinomio, donde el grado de este q de x puede ser 2 o 1, porque todo depende del grado del f de x que yo tengo acá. Si el f de x tiene grado 2, este q de x va a tener grado 1. Y si el f de x tiene grado 3, este q de x va a tener grado 2. Entonces, ¿a qué llegamos aquí? Que el f de x se escribe como un polinomio de grado 1 por otro polinomio de grado 1 o 2, de grados más chicos. Por lo tanto, tendríamos una contradicción. Así, f de x es reducible. Y eso nos daría una contradicción, porque sabemos que es irreducible. Entonces ahí estaría inmediatamente la contradicción. ¿Cuál fue el error? Suponer que tenía una raíz. Así que no tiene raíces. Así f de x no tiene raíces en k. Porque suponer que tenía una raíz nos llevó a una contradicción. Hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Estamos bien hasta ahí? Antonella, Benjamín, Constanza, Valeria, Víctor, Nadia, Javiera, Javi, Jürgen, Maite, Ignacia, Deney, ¿todo bien hasta ahí? Y el otro lado lo voy a dejar de tarea, pero es la misma idea. Voy a escribir la hipótesis y la tesis. Para el otro lado, nuestra hipótesis es que no tiene raíces en K. Y la tesis es probar que es irreducible. Suponga que no. Supongamos que f de x es reducible. Y eso va a significar que como tiene grado 2 o 3, si es reducible y es de grado 2, se escribe como un polinomio de grado 1 por otro de grado 1. Tiene raíces, contradicción. Y si es de grado 3, se va a escribir como uno de grado 1 por otro de grado 2. O uno de grado 1 por otro de grado 1 por otro de grado 1. En todos los casos va a tener raíces, contradicción. Entonces ambos lados se hacen por contradicción. Y con eso ya terminaríamos toda esta parte de polinomios. El día miércoles, que vamos a estar con los cursos separados, vamos a estudiar conjuntos que se parecen mucho a los polinomios, que tienen algoritmo de la división, como los enteros, que también tienen algoritmo de la división, que ellos se llaman dominios euclidianos. Y de ahí vamos a estudiar otros dominios que son principales y después dominios de factorización única, que vienen a ser dominios de integridad que cumplen ciertas características, que van a ser muy similares a los polinomios con coeficientes en K y a los números enteros. Entonces nos vemos los estudiantes de mi paralelo el día miércoles, los estudiantes del paralelo 1 nos vemos ya el día jueves en taller. Que estén muy bien y cuídense mucho.